Llegamos hasta el municipio de Neira, en el departamento de Caldas. Hay familias que están tristes. Hay familias donde algunos de sus familiares decidieron un día viajar al país de Centroamérica, que goza hoy por hoy de mucha seguridad. El país de Bukele. Hijos que llegaron hasta allá y no han regresado, han sido detenidos. En total son 5 familias caldenses, pues terminaron allá detenidos. ¿Por qué motivo? Las autoridades y gobiernos de ese país no dan razón, no dicen por qué los detuvieron. Al parecer, está prohibido en el país de Centroamérica, para garantizar seguridad, que se unan más de 3 personas a dialogar en alguna esquina, según dicen sus familiares, aquí en el departamento de Caldas, aquí en Neira. En todo el territorio nacional hay 43 familias que están sufriendo porque sus hijos una vez decidieron viajar a El Salvador. Pero lamentablemente esos hijos dejaron vacíos en muchos hogares porque el gobierno de Bukele pues terminó llevándolos a las cárceles. Los motivos por qué encarcelarlos nadie sabe. No se puede decir que porque tenían tatuajes, porque inclusive hay colombianos caldenses que no tenían un solo tatuaje, pero por estar, según sus familiares también, en alguna esquina hablando más de 3 personas, está prohibido en El Salvador. Entonces, ¿hasta dónde llega ese capítulo de garantizar seguridad cuando termina pasándose por encima de los derechos de los ciudadanos? La verdad del caso es que en Caldas son 5 las familias, en todo el territorio colombiano son 43 familias que no tienen salida. Van a Defensoría del Pueblo en las regionales, como aquí en el departamento de Caldas, y no les dan respuesta. Los dejan a la deriva. Le escriben al presidente de los colombianos, Gustavo Petro, tampoco da garantías absolutamente nada. Lo más triste de todo es de que llevan su tristeza, su desespero, sin saber de sus hijos, de sus familiares, y parece que a nadie le interesa. Son familias que están sufriendo. Ellos dicen, sus hijos son inocentes. Habrá que esperar, habrá que agotar recursos. De hecho, hasta plantones y marchas se vienen en los próximos días, desde luego, exigiéndole al gobierno de los colombianos que garantice la repatriación de los ciudadanos aquí, y que si han cometido algún delito, por lo menos se establezca con claridad qué clase de delito cometieron, porque al parecer no hay justificación de por qué los llevaron hasta la cárcel. Habrá que hacer el llamado a las autoridades de verdad. Mire, esto corresponde, de por sí, piensa uno, a alcaldes, a gobernadores, a defensores de derechos humanos, al presidente, al mismo Congreso, a todos, porque entonces se llevan nuestros compatriotas, nuestros colombianos, y nadie da respuesta, nadie defiende a nadie. Y de por sí, usted y mucha gente pueden llegar a pensar, eso fue que hicieron algo tuvieron que haber hecho, pero sus familias garantizan de que el único pecado que hicieron fue viajar hacia otras tierras, porque aquí en Colombia no hay trabajo, no hay garantías de trabajo, y en medio del desespero por cubrir algunas necesidades decidieron emigrar, en este caso a El Salvador. Lamentablemente las cosas quizás no son tan buenas como las pintan. Un gobierno como Bukele que termina borrando las vidas, las alegrías de muchas personas sin justificación. Veamos la nota a continuación. Mi hijo salió el 31 de mayo del 2023 al país de El Salvador y fue detenido el 13 de julio del 2023 allá. ¿Qué noticias ha tenido? ¿De pronto algo que haya cometido un ilícito, en fin? No, hasta donde yo hablaba diario con mi hijo y no, solo era un cobrador y todo, él salía como que hacía lo que le tocaba hacer, y en su casa siempre lo hablamos, él estaba en la casa, yo veía que ni siquiera salía a los centros comerciales ni nada. ¿Me dice cuánto tiempo hace que no lo ve? 7 meses. Noticias telefónicas, una videollamada. Ninguna, ni un mensaje, ni una llamada, absolutamente nada. No sé cómo se encuentra mi hijo físicamente en este momento. Esa es la angustia que tengo a diario, porque mi hijo era un poco delgado y lo que uno lee en las redes es que hay mucha desnutrición, entonces eso me tiene muy confundida, porque si mi hijo era delgado y tiene desnutrición le puede dar algo, o sea, el miedo es que corre su vida a peligro allá. ¿Cómo se enteró de que su hijo estaba detenido por las autoridades del país Salvador? Esa noche 13 de julio el niño lo detuvieron y alguien le dio como un mensaje, un audio, y le llamó al papá y le dijo que lo tenía la policía, pero que no nos preocupáramos, que no era nada grave. Y de eso fue lo último que escuchamos de él. ¿En qué trabajaba tu hijo?
Él era cobrador. ¿Cuándo se entera de que fue detenido por las autoridades de El Salvador? Yo me entero al otro día, después del 13 de julio, me entero al otro día que la nuera mía me contó. Él llevaba 2 meses y medio. 2 meses viviendo allá. Sí, 2 meses y medio que estaba allá. Esa noche les llegaron y les hicieron una redada allá en el apartamento y los detuvieron, los tuvieron amarrados toda la noche, que es que arrodillados, y ya no volvimos a saber nada de ellos hasta el día de la audiencia. El día de la audiencia pues mandó la abogada, menos mal a ellos ellos salieron libres de tatuajes, porque usted sabe que eso allá el tatuaje es malo, y porque él demostró que todos los tatuajes eran significativos, porque él tiene varios tatuajes, y ya los dejaron encerrados. Pero el hijo de ella no tiene tatuajes, y el otro muchacho pues sí tiene, pero el otro muchacho, William, llevaba apenas 5 días allá. ¿Sabe en qué parte, en qué distrito de El Salvador? Ciudad Marsella. Ellos estaban en el apartamento y llegaron allá y los cogieron. ¿Tiene abogado su hijo? ¿Tiene alguien que usted se pueda conectar con él, saber qué está pasando, dónde está detenido? Sí, él cuenta con una abogada en particular, la doctora Floridalia Gutiérrez. Ella es la única que nos dice que cuando ella va a entregar los paquetes, porque ni siquiera a ella se los dejan ver, dice que pregunta por ellos y que todos están bien, es lo único que nos dice. Cuando se refiere a paquetes, ¿qué es? ¿En qué consiste? Es un paquete alimenticio, de aseo y medicinas. De hecho, nosotros mandamos cada 15 días un paquete y mandamos el Ensure. Yo mando el Ensure, todas mandamos Ensure, porque como están bajos de peso, pues es lo único que nos conforta de que de pronto con ese Ensure ellos no van a estar muy mal. Y eso allá es bastante costoso. El mero Ensure vale 200.000 pesos. ¿Ustedes se han comunicado con el consulado colombiano para que haga la mediación con las autoridades de allá? Yo hice una petición ahora en enero, cuando en diciembre ellos hicieron visita consular, me enviaron un mensaje diciendo que habían realizado una visita consular al connacional Juan Manuel Herrera Morales, donde manifiesta que padece migraña y una alergia. Luego me entero por las mamás que tenemos en el grupo que hay una epidemia ya, como un contagio en las celdas, y que de una alergia que hay, acá en Colombia se llama sarna humana y en El Salvador escabiosis. Yo me preocupé muchísimo, inmediatamente le hice la petición al consulado de que por favor solicitaran una atención para ellos y que pues que me tratara a mi hijo esa enfermedad. La respuesta que me da el consulado es que ellos han solicitado desde el año pasado en 2 ocasiones que vayan, pues que los lleven a centros de salud e informen cómo es el estado de salud de cada connacional, y a la fecha no han tenido ninguna respuesta. Es la madre de Juan Manuel Herrera Morales, 24 años de edad, nacido aquí en Neira, y ahí dice en su camiseta: te queremos libre, porque Dios te hizo libre, y te esperamos en casa de nuevo con toda tu familia. Es el clamor de las madres, de las familias de estos jóvenes que llegaron por una u otra razón, sobre todo porque aquí en Colombia las oportunidades de trabajo son, si no escasas, casi imposibles, y entonces el colombiano le toca emigrar hacia otros lados para buscar fuentes de trabajo. Tú eres la mamá de Carlos Mario Restrepo Ballesteros, de 30 años, nacido también aquí en Neira, y ahí dice en el pendón, en la camiseta: te queremos libre y en casa. Y es el mensaje prácticamente que le hace llegar al presidente de la República de los Colombianos, Gustavo Petro. ¿Su hijo por qué se fue para El Salvador? Pues buscando oportunidad de trabajo, porque usted sabe, así como lo dijo usted ahorita, en Colombia no hay oportunidades de trabajo. Además, él tiene un niño que tiene una enfermedad de Crohn. El niño necesita una medicina especial, una leche especial, una dieta especial. El niño estuvo el año pasado hospitalizado 8 meses en el hospital, haciéndole transfusiones, bueno, muchas cosas. Es tanto, nosotros hemos mandado todas las pruebas de la enfermedad del niño, la abogada las ha presentado y no han
hecho, o sea, han hecho caso omiso de eso y estamos esperando, le hemos mandado, hemos mandado al presidente, a Cancillería, a Cruz Roja, a Internacional, a la OEA, me parece, a muchas partes, hemos pedido por muchas partes y en ninguna parte nos dan respuesta. ¿Qué les dijeron en Defensoría del Pueblo Regional Caldas? Yo me acerqué a las oficinas de Defensoría del Pueblo el año pasado, el 13 de septiembre, donde la atención no fue la mejor para mí, porque yo iba muy desesperada a ver si me ayudaban y lo único que me dijeron era que me tomaban los datos y que ellos hacían la petición al Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes eran los encargados, y que como era del país de El Salvador era muy complejo, solo esa fue la respuesta. Luego yo hice una petición escrita por correo, donde me dicen que sí, que ellos ya conocen el caso de mi hijo Juan Manuel y de muchos colombianos, pero que eso lo tiene, quien le compete es al Ministerio de Relaciones Exteriores, todo me lo remiten es al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio no da respuesta alguna. ¿Defensoría del Pueblo te dio material probatorio de que habían hecho la gestión con la Cancillería o con Consulado? No. No, ningún documento, solo una respuesta por escrito diciendo que trasladaban la petición al Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá. ¿Cuántas familias en Neira en este momento que tienen sus hijos allá? En este momento de Neira es mi hijo Juan Manuel Herrera Morales, Carlos Mario Restrepo y William Ríos Palacio. También tenemos dos jóvenes que se habían ido antes de ellos, Milady Marín y Octavio Marín. Como nosotros en el grupo somos 44 familias en total que vivimos esta pesadilla de todo Colombia prácticamente. ¿Ustedes tienen planeado a nivel nacional hacer un plantón al gobierno de Gustavo Petro, inclusive a las autoridades, para que sean escuchados sobre todo y hagan ese puente de mediación? Y sobre todo hay que hacer un llamado a lo que tiene que ver con derechos humanos, cuando las personas inclusive no han sido juzgadas al día de hoy y tampoco hay pruebas de que sean culpables. Aquí hay que hacer el llamado a todas las autoridades, a todos aquellos que dicen ser defensores de los derechos humanos. Hay que recordar que los derechos humanos son internacionales, no es los derechos del colombiano diferentes a los del ecuatoriano, al de El Salvador, son todos los derechos universales. El llamado yo lo tendría que hacer en el siguiente orden: Defensoría del Pueblo debe de empoderarse en esto, porque para eso están. Es que ese organismo fue creado precisamente para eso, cuando hay violación de derechos humanos en cualquier parte del territorio colombiano y para ayudar a mediar. Pero sucede que muchas veces funcionarios lo que hacen es tirarse en la pelotica y dicen, no, eso le corresponde a otro, eso le corresponde a alguien y nosotros ya nos lavamos las manos. No debe ser así. El llamado también al gobierno nacional, al presidente de la República, a los que están en este momento inclusive usufructuándose del dinero de los colombianos en las cancillerías, en los consulados. No hay derecho de que no tengan respuestas las familias sobre estos jóvenes que prácticamente están desaparecidos. Son gente de Neira, es gente de diferentes territorios a nivel nacional. Preocupa bastante que en El Salvador, lo dice muchísima gente, quisiéramos tener un presidente como Bukele, quien dice que no, pero allá parece que está prohibido que usted se pare en una esquina en grupos, porque ya hacen parte de una banda. Allá parece que está prohibido también que usted use tatuajes, porque ya queda marcado como un criminal. Si bien es cierto, El Salvador, según noticias y fuentes internacionales, ha recuperado en gran parte la seguridad de los ciudadanos de ese país, pues también es cierto que está terminando por violentar los derechos de conciudadanos del mismo país y de otros lugares que han llegado hasta allí simplemente a trabajar. Miembros del movimiento de víctimas del régimen, MOVIR, pidieron este domingo nuevamente la liberación de los inocentes detenidos en el marco de una medida de seguridad en El Salvador para combatir a las pandillas. Unos 100 familiares de detenidos se organizaron para realizar una marcha que recorrió algunas de las principales calles de San Salvador, donde portaron carteles con nombres y fotografías de los detenidos. Samuel Rodríguez, representante de MOVIR, dijo que la actividad se realizó en el marco del 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
y representa la última de su tipo en este año. Y pues en El Salvador lamentablemente no se están cumpliendo esa declaración. Aquí se violentan los derechos humanos, aquí la gente se muere en las cárceles, las capturan, los procesos judiciales no avanzan y simplemente al presidente no le importa todo eso. Samuel llamó a los familiares de detenidos a organizarse porque en la calle la denuncia tiene un gran peso y por eso las personas se deben organizar porque esto sí afecta a la imagen del presidente. Puede ser de que entienda que ya no es violentando los derechos cómo se va a ganar al pueblo. El MOVIR surgió en el marco del régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa a petición del gobierno para combatir a las pandillas y acompañaba a familiares de los detenidos ante diversas instituciones donde han defendido su inocencia. En el contexto del régimen de excepción, Amnistía Internacional indicó que las organizaciones humanitarias han documentado 327 casos de desapariciones forzadas, aproximadamente 102.000 personas privadas de libertad, una situación de hacinamiento carcelario del 236% y más de 190 muertes bajo custodia estatal. A esto se suman más de 5.000 víctimas directas, la mayoría jóvenes, y que habrían sufrido una detención arbitraria por parte de autoridades de seguridad. El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas y que ha dejado al menos 73.800 detenciones.